pocas palabras, se le puede llamar independiente a un tipo de cine que no se ha producido por grandes estudios, pero es imposible hacer un cine desligado por completo del sistema o de la ideología capitalista. Eso es algo que simplemente no existe. Pero bueno, se podrá tener todo el dinero del mundo y los mejores equipos, pero aún así, esto solo es la mitad de la ecuación. La otra mitad consiste en análisis y agallas, y en eso, los movimientos cinematográficos son los que más han marcado la pauta a lo largo de la historia. Porque en medio de todo, el riesgo es lo que caracteriza al cine, no solo en cuestiones económicas, también en cuestiones creativas. Se entiende por movimiento cinematográfico a los grupos y colectivos que han surgido a lo largo de la historia con el objetivo de hacer cine de una forma caracterizada por ciertos aspectos estilísticos y narrativos. Estos aspectos suelen estar especificados en manifiestos en los que además se refleja el razonamiento de cada movimiento. Estudiar cine implica toparse a menudo con este tema, ya que estas vanguardias son parte fundamental de la historia del séptimo arte, al ser tan influyentes que el impacto de sus obras todavía resuena en nuestros días. Pero, ¿por qué? Si buscamos el tema de las vanguardias cinematográficas en internet, nos toparemos principalmente con clases de historia que detallan muy bien el nacimiento de estos movimientos. Incluso se puede hallar un texto en el que se encuentran los manifiestos de prácticamente todos los movimientos que han pasado a la historia mundial. Y siento que eso está muy bien. Si una persona investiga el tema, puede entender el nacimiento de estos colectivos y su impacto. Pero creo que hace falta ir un poco más allá y entender la naturaleza de los movimientos en sí mismos. Si se tratase de solamente gente que se pone de acuerdo para hacer cine con un estilo particular, habría movimientos cinematográficos por doquier como en el caso de las vanguardias en la pintura, solo por seguir patrones estilísticos. Sin embargo, el impacto de estos colectivos no radica meramente en los estilos que caracterizan sus trabajos, sino en el hecho de que son respuestas muy directas a una inconformidad con el cine de un ente dominante. Por eso es que el nuevo cine coreano no se puede tomar como un movimiento en todo el sentido de la palabra, porque ahí nadie se está rebelando contra nada directamente. Los movimientos no son creados, sino que surgen, son una muestra insurgente de que se puede hacer cine de una forma distinta a la que se habitúa en la época. Pero entonces, aquí viene una gran pregunta que es la clave para entender todo este contexto. ¿Contra qué se rebelan los movimientos cinematográficos? ¿A qué le responden exactamente? Alemania, años 20. Heredando ideas y aspectos estéticos de la pintura expresionista, se gesta el nacimiento de una escuela de cineastas que aprovechaban la plástica para hacer un cine que contrastaba con la estética del impresionismo en Francia. El expresionismo alemán buscaría ir más allá de la belleza de la naturaleza que el impresionismo buscaba reflejar, para en cambio profundizar en la esencia de temas como la enfermedad, el hambre o la locura. Unión Soviética, años 20. Siga Vertov escribe un manifiesto en el que casi le declara la guerra al cine teatral, torpe e insulso que se hacía en todo el mundo y que no presentaba ningún tipo de análisis del movimiento, la subjetividad o el potencial del montaje. Así nace el cine-ojo soviético. Italia, años 40. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y con Italia enfrentándose a una infraestructura en ruinas, una gran parte del cine que se produce consiste en películas de teléfono blanco. Una visión melodramática marcada por el entretenimiento vacío al que se oponían críticos y cineastas que le apostaron a un cine más realista, que reflejara la situación del país de una forma casi documental. De forma apropiada, se desarrollaría el término neorrealismo italiano para referirse a este tipo de perspectiva. Francia, principios de los años 60. Influenciados por el neorrealismo italiano de la posguerra y con una cinefilia profunda, Jean-Luc Godard, François Truffaut y otros jóvenes realizadores se lanzan a crear películas que profundizan en el análisis cinematográfico a través de visiones muy autorales. Alejados de forma radical de las convenciones clásicas del cine realista, la nueva ola francesa dejaría su huella en el mundo al brindar experiencias marcadas por la subjetividad, la experimentación narrativa y la exploración sexual y sociocultural de la época. Estados Unidos, finales de los 50. Ok, vale, momento. Podría seguir enumerando movimientos, pero el video duraría 2 horas y de todas formas esta información ya se encuentra hasta en Wikipedia.
Cuando vi este tema en la escuela de cine, lo que vi fue simplemente un montón de gente que proponía nuevas formas de entender la narrativa. Pero si uno revisa la historia y cada contexto, lo que se ve es que todos y cada uno de los movimientos surgen de una intención o necesidad de ir en contra de algo. Es casi como si hubiera un antagonista para cada vanguardia y estas suelen tomar una posición muy contestataria en la que defienden lo que ellos consideran que es un cine correcto contra un cine incorrecto. Se podría decir que esto está muy marcado por una cuestión casi moral o incluso ética, y ahí es donde se ve un contraste que yo siento que vale la pena destacar. Resulta muy fácil pensar que aquí estamos hablando de grupos de rebeldes que se levantaban contra el sistema por hacer escuchar su voz. Y es interesante que una gran parte de los manifiestos generan un poco esa impresión, cuando en realidad sus creadores estaban más bien alejados de esa idea. Todos excepto uno. Para la investigación de este ensayo leí una recopilación de los manifiestos más importantes de la historia del cine, ordenados de forma cronológica. De entre todos, sentía principal curiosidad por encontrar en primer lugar a los textos de Dziga Vertov sobre el concepto del cine ojo. Pero me llevé una sorpresa cuando me topé con un tal Filippo Tommaso Marinetti hablando sobre el futurismo con fechas de la primera década del siglo XX. Y es que el manifiesto de los futuristas tiene una postura tan radical que hace que todos los demás movimientos parezcan gente con un mapa conceptual presentando tesis de doctorado. Esta gente habla de velocidad, agresividad, destrucción del antiguo y la celebración de la guerra. Tan así que de hecho varios de sus miembros murieron peleando en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas guerras peleaste tú, Jean-Luc Godard? Destaco este movimiento particularmente porque entre todos jamás había visto uno que se tomara tan en serio el ataque hacia algo. Marinetti hablaba sobre destruir físicamente los museos en los que se exhibían obras de arte históricas, así como promulgaba la quema de libros y el olvidarse de las academias. Literal, empezar una nueva era desde cero, abandonando todo lo que la precedió. Esta postura de atacar lo preestablecido por la academia fue una inspiración enorme para muchas otras vanguardias en la pintura y naturalmente influenciaría también al cine. Al no estar limitado a las artes plásticas, el manifiesto de Marinetti habla sobre el cine como una forma de expandir sus ideas. Cito textualmente: el cinematógrafo futurista que estamos preparando será la mejor escuela para los jóvenes, escuela de alegría, de velocidad, de fuerza, de temeridad y de heroísmo. El cinematógrafo futurista agudizará, desarrollará la sensibilidad, acelerará la imaginación creativa, dará a la inteligencia un prodigioso sentido de simultaneidad y de omnipresencia. Este discurso con tintes idealistas y nacionalistas me pareció algo extraño al ver que pretendían llevarlo a cabo a través de un lenguaje cinematográfico que carecía un poco de esas cualidades o que si las tenía no son muy evidentes que digamos. Y es que lo que plantea el manifiesto es el cine como un medio lleno de alegorías, un arte antidelicado, deformista, impresionista, sintético y dinámico, así como también se afirma que debe alejarse de la representación teatral. Sea lo que sea que ellos consideraran teatral y deformista y sintético y dinámico. Tal vez por estos conceptos tan ambiguos es que sus palabras fueron mejor interpretadas por otros movimientos, ya que debo admitir que también pensaba en que mucho del cine que vendría después efectivamente aterrizaría y reinterpretaría estos planteamientos. El cine ojo soviético también vería en la cámara un aparato con el potencial para escapar a la puesta en escena teatral. Incluso el expresionismo alemán parece tener influencia de Zeiss, la única película futurista de la que se conserva registro. Y de esta misma forma, las ideas de estos movimientos también trascenderían naturalmente. Así como el futurismo tuvo su impacto en el expresionismo alemán, su uso de la imagen de forma plástica para expresar sentimientos en pantalla es algo que todavía vemos hoy en películas contemporáneas. Debe destacarse que lo que más trascendió del futurismo fue la búsqueda de replantear la forma en la que se concebía el arte, lo que impulsa el surgimiento de más vanguardias. Pero aquí también se puede ver uno de los puntos importantes de los movimientos: la moralidad que cargan consigo. Los textos de Marinetti buscaban alejarse del pasado y fomentar unos nuevos valores que eran abiertamente fascistas.
Nos sorprende que todo fuese evolucionando hasta que Benito Mussolini lo transformara a él en el poeta oficial de su régimen. El mismo régimen que fomentaría la llegada del cine de propaganda y de teléfono blanco en Italia. Aparte del futurismo, el único movimiento que llegó a ser aceptado de esta manera por el gobierno de su país fue el cine ojo soviético, y ellos también creían en diferenciarse radicalmente de todo lo que los precedía. Y creo que eso termina siendo un buen recordatorio de que al final todas estas corrientes tienen el potencial para volverse un grupo de autores reacios a cualquier tipo de cine que no comparta su punto de vista. Y sí, te estoy hablando a ti, Martin Scorsese. En retrospectiva, pienso que una gran manera de entender el porqué de los movimientos cinematográficos yace mucho en el cine al que le contestaba cada grupo de realizadores. Esto es algo que prácticamente ningún profesor hizo en mi paso por la universidad, y ahora que lo pienso, brinda una muy buena contextualización para cada caso. Por ejemplo, el neorrealismo saca la cámara a la calle para buscar acercarse a aquello que el cine de la Italia fascista ocultaba con sus rodajes en estudios iluminados y decorados, heredados también de la intención del futurismo de adornar y distorsionar la perspectiva en el cine. Y es que creo, desde una opinión muy personal, que de esta manera uno entiende mejor las motivaciones de estos realizadores para hacer un cine distinto. Imagino a estas personas yendo a cine cada semana a ver las mismas películas con las mismas temáticas, y me identifico mucho con su inconformidad. Luego de ver que el cine de su país está dominado por una narrativa que poco explora el potencial del medio, creo que cualquier persona interesada en el tema sale de una sala con ganas de agarrar una cámara y hacer algo que valga la pena y que vaya en otra dirección. Y aún así, entiendo también que haya personas que no comparten esa perspectiva y que piensan que esto es un simple alboroto de un montón de intelectuales que no tienen absolutamente nada mejor para hacer que ver películas que parecen no importarle a nadie. ¿Soy el único que comprende la complejidad de esta ambiciosa obra maestra cinematográfica? ¿Por qué insistes en que veamos tanta tontería? Pero para todas esas personas que ven en esto una pérdida de tiempo y dinero, quisiera hablarles un poco de la identidad. El impacto de la imagen en movimiento en nuestra sociedad es inimaginable, pero quiero hacer énfasis principalmente en el hecho de que esta nos genera pensamientos de forma muy directa. Existen millones de textos y estudios que hablan sobre cómo reaccionamos ante el lenguaje visual y cómo este moldea nuestra cultura. Nombro a ¿Por qué estudiar los medios? De Roger Silverstone solo por poner un ejemplo. Sin embargo, creo que es una buena oportunidad para presentar un tema de forma práctica en vez de hacer solamente una cita textual. En ¿Por qué estudiar los medios?, Roger Silverstone dice: los medios actúan de manera más significativa en el ámbito mundano. Filtran y modelan las realidades cotidianas a través de sus representaciones singulares y múltiples, y proporcionan referencias para la conducción de la vida diaria y la producción y el mantenimiento del sentido común. Lo cual es una forma de decir que básicamente lo que vemos tiene la capacidad de modificar nuestras conductas y pensamientos. Y lo que es una forma de explicar por qué hubo una época en la que se podía ver gente caminando por las calles de Colombia usando una camiseta con la palabra Hoy. Mucho gusto, mi nombre es Germán. Para contextualizar a los que tienen la suerte de no habitar en este país, en 2010 existió un programa emitido en televisión abierta llamado El Man es Germán. Uno de los elementos lingüísticos más icónicos y repetidos de la serie era la muletilla Hoy. que venía adjunta a casi cada frase dicha por un grupo de hombres adultos vestidos con ropa y cortes de cabello que parodian a la cultura punk. Recuerdo claramente que a pesar de que nunca vi un solo episodio, era prácticamente imposible caminar por la calle e ignorar el impacto de la serie en la gente. Y si se preguntan por qué estoy hablando de un programa de televisión colombiano en una conversación sobre vanguardias cinematográficas, es porque aquí yace la clave de todo. No soy quien para salir a criticar esta serie en profundidad, pero sí creo que si yo siento que no estoy de acuerdo con los valores que transmite la obra y considero que esos valores se están asentando en la sociedad, lo que yo hago es tratar de crear obras audiovisuales como respuesta a eso. Obras en las que promulgo las ideas que yo considero apropiadas para el desarrollo de mi cultura y sus medios de comunicación. La cuestión es que no es solo que yo no esté de acuerdo con cómo se manejan los temas presentados en el programa, es que no estoy de acuerdo con cómo usan el audiovisual. El Man es Germán es solo un ejemplo de muchos. Se le puede agrupar con un tipo de contenido que se ve en Colombia y que domina no solo la televisión sino las salas de cine. En todos los países del mundo se ven este tipo de obras que saturan el mercado y que podemos admitir de forma objetiva
que promueven valores con los que un autor comprometido no estaría de acuerdo. Pero esos valores no son solamente una cuestión de comportamientos, esto gira alrededor de cómo se usa el audiovisual para construir nuestra sociedad. Lo que estoy tratando de decir es que el mundo está plagado de programas de televisión y películas que no se toman en serio el poder del arte cinematográfico y hay gente que no lo soporta, por lo que buscan demostrar que sí se pueden hacer películas a manera de arte, ya que estos contenidos para consumo masivo llegan a negar esta idea en la conciencia colectiva. De esta misma forma, el neorrealismo italiano le respondía a las películas que no se interesaban en mostrar la situación de Italia en la posguerra, porque los directores de ese movimiento creían que la gente tenía que mirar esa realidad con una honestidad artística, ya que eso también moldearía la sociedad. Y uno podría preguntarse qué importancia puede tener esto. Si a uno no le gusta un tipo de cine, no hay que ir a verlo. Pero el tema es que el contenido que se produce solo para entretener es tan masivo que puede borrar la idea de que el cine también puede ser arte. Es por esto que los movimientos cinematográficos surgen, para hacer escuchar una voz que se ve invisibilizada por la hegemonía de un cine hecho solo para entretener, luchando por lo que consideran que es un mejor cine. Y aquí podría dar por concluido este video. Pero la cuestión es que hablar de un mejor cine también nos lleva a preguntarnos si existe un cine correcto. Todos tenemos preferencias y gustos, pero ¿podemos decir que existen películas que son directamente superiores a otras? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Por si no ha quedado claro, creo que existe algo muy moralista en escribir un manifiesto en el que se habla sobre hacer un cine que, según uno, está bien hecho y encaminado, mientras que el otro al que le estoy contestando está mal. Entiendo perfectamente que esto igual es algo que ocurre o surge debido a una saturación o estancamiento de una forma repetitiva de hacer cine en una sociedad. Todo el escándalo que ha surgido por las declaraciones de Scorsese y Francis Ford Coppola no es por la existencia de las películas de superhéroes. Es porque son mayormente una forma de entretenimiento vacío que se está llevando los grandes números de la taquilla mundial. En ese sentido me parece que si bien estoy muy de acuerdo con mucho de lo que estos grandes directores dicen, también caen en el esnobismo al atacar el género desde una postura de preferencias personales sobre lo que consideran que es un cine apropiado. Y a lo que me gustaría llegar con esto es a que siento que es posiblemente debido a esa moralidad que todas las vanguardias están condenadas a la extinción. Hasta ahora, todos los grupos de los que hemos hablado perdieron su estatus de movimiento cinematográfico hace mucho tiempo y de por sí casi todos tuvieron una vida de más o menos 10 años. Y es que esto es algo que va siempre de la mano de estas iniciativas artísticas, por el hecho de que nacen directamente de una posición moral que busca cambiar el panorama. Las causas así solo tienen dos posibles desenlaces. O pasa el tiempo, los directores se dan cuenta de que no existe una forma única de hacer cine y se integran a la industria a la que contestaban inicialmente, o lo que puede ser todavía peor, logran modificar el panorama por completo y consiguen que todo el cine siga sus ideas. Y sí, que vale, que esto no significa que estos autores de repente empiecen a hacer películas con alma de blockbuster, pero igual sí hacen películas que recaudan millones de dólares en taquilla. Porque la industria se adapta a ellos hasta que ellos empiezan a adaptarse también. Que no se nos olvide, el cine es el arte más capitalista que existe. La carta que Scorsese publicó en el New York Times pone en palabras muchas de las opiniones que tengo yo y otras personas respecto al espacio que tienen las franquicias de Hollywood en las salas. Pero siento que en esa carta falta tener un poco en cuenta una postura todavía más realista. La batalla siempre ha estado perdida en las cifras. Scorsese tiene recuerdos muy vivos de una época en la que el cine independiente de Estados Unidos llegó a posicionar éxitos de taquilla, pero se olvida de que fue una generación de películas marcada también por desastres económicos grandes y pequeños. Este tipo de éxito económico que él y otros autores han visto rara vez coincide con el compromiso artístico, mucho más bajo una concepción tan romántica del medio. La pasión por el arte es capaz de alimentar el motor que produce películas. Pero como dirían en Blade Runner, The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. incluso si llegara a darse el caso de que un movimiento se transformase en el estándar de la industria conservando los principios de su manifiesto,
nada puede evitar que esto también se estanque y se transforme en una parodia de sí misma. Aún así, esto no ha tenido que ocurrir para que los movimientos cinematográficos dejen su marca en la historia del séptimo arte, ya que el cine se ha mantenido como un medio dinámico gracias a ellos. Porque lo que ayudó a que el trabajo de estos autores trascendiera era justamente el interés por demostrar que se podía arriesgarse a experimentar en vez de hacer lo que la industria estaba haciendo en el momento, y que eso le concedía una cierta integridad al medio. Todo desde un modelo de producción alejado de los grandes estudios, ya que si bien para hacer cine se requiere dinero, también se requieren agallas y creatividad. La pasión que le imprimían las vanguardias a sus películas está relacionada con la naturaleza conflictiva del cine, porque de esa forma demostraron que el cine es un ejercicio de resistencia, al resistir contra la idea del cine por el mero entretenimiento y el lucro. Una idea que, aunque no lo parezca, aún está lejos de morir y que podemos ver presente en nuevas generaciones de realizadores que saben que no necesitan un manifiesto para explorar el potencial del medio. Realizadores que continúan definiendo muy bien el concepto básico de movimiento cinematográfico. Gente que se une para llevar el cine de su sociedad en otra dirección, a través del ejercicio de narrar de forma contraria a los estándares de su contexto. Todo buscando demostrar que el cine efectivamente sí puede llegar más lejos.